Bueno, eso es más o menos lo que era la parte de la clasificación. Podríamos recordar, ¿ya? Siempre tratando de retroalimentar. O son de una sola célula y les llamamos protozoarios, o son de muchas células y le llamamos helmintos, ¿no? A los parásitos. Los de una sola célula, 4 grupos. Las amebas, los ciliados, los flagelados y el grupo apicomplexa, ¿no? En las amebas, entamoebistolítica, tenemos que saber, ¿no? En los ciliados, uno solo, Balantidium coli. En los flagelados habían varios. Está Giardia, esta tricomona que se parece, a simple vista parece lo mismo, y están todas las leishmanias, ¿no? Están los tripanosomas también. Pero hoy día vamos a ver Giardia, porque lo demás se ve en otros capítulos. Y cuando hablamos de apicomplex estaba fundamentalmente Plasmodium, o sea, las malarias, todas las malarias se conocen. Está Babesia, que se parece, ya van a ver hasta en el ciclo evolutivo. Están las coccidias, que producen diarrea en pacientes con infección por VIH, en estadio SIDA. Habíamos hablado de Isospora belli, de Cryptosporidium, ¿no? De Ciclospora. Está también Toxoplasma, ¿ya? Entonces, arranquemos por el primer grupo, amebas, que se llamaban también, porque a veces les gusta poner epónimos, sarcodinos o rizópodos, ¿no? Sarcodinos, rizópodos o amebas. Hemos dicho todas las amebas, amebistolítica, entamoeba coli, que no tiene mucha trascendencia. El otro es las amebas de vida libre, el otro grupo importante, pero esas amebas de vida libre se ven en medicina tropical, ya será en una clase diferente. Hoy hablamos de amebistolítica, y amebistolítica es importante que recordemos, porque amebistolítica produce patología importante y tiene un abanico de posibilidades clínicas, como van a ver. Bueno, aquí está, fíjense, cumple con los criterios de ameba. Es un parásito que no tiene forma propia, ¿no? Adopta diferentes formas, ¿no? No tiene una estructura rígida, emite pseudópodos, como esto que están viendo aquí abajo, ¿no? En la parte inferior de la lámina que está a la derecha. Emiten pseudópodos para desplazarse, para alimentarse, ¿no? Y dentro de ese grupo está amebistolítica. Bueno, esta amebistolítica o entamoebistolítica, que es lo mismo, tiene 2 formas, y les voy a ir adelantando. La mayoría, casi todos, los protozoarios tienen 2 formas importantes. Uno es la forma quística y la otra es la forma de trofozoito, ¿ya? Y hay una regla para recordar, no tienen que memorizar para cada uno. La forma infectante es el quiste y la forma patógena es el trofozoito. Esto es importante porque les pueden preguntar en el examen, la forma infectante de la Giardia lamblia, yo recuerdo, es un protozoario, por lo tanto tiene que ser quiste. ¿Estamos de acuerdo? La forma infectante de entamoebistolítica, también es otro protozoario, tendrá que ser quiste, ¿ya? Quiste. Si le dicen la forma infectante del Balantidium coli, otra vez estamos frente a un protozoario, debe de ser quiste, ¿ya? En otras palabras, donde existe quiste y trofozoito, nunca la forma infectante puede ser el trofozoito. Siempre tiene que ser la forma quística. Entonces, ¿el trofozoito qué es? Es la forma patógena, la que produce propiamente las alteraciones, la que produce la enfermedad o ocasiona las manifestaciones clínicas. Muy bien, entonces miren, se eliminan por las heces en aquellas personas que están parasitadas con entamoebistolítica. Cuidadito que podría ser en algún momento incluso totalmente asintomática, ya, este tipo de parasitosis, pero también puede producir cuadros graves, ya van a ver, o incluso formas extraintestinales, con letalidad dependiendo en qué zona se encuentren. Lo cierto es de que por las heces van a salir los quistes, ya. Y la forma infectante, que es lo que más tienen que acordarse siempre cuando hablan de un ciclo, si hablan de la malaria les van a decir cuál es la forma infectante de la malaria, cuál es la forma infectante de la leishmania, cuál es la forma infectante, siempre les van a preguntar eso. La forma infectante es el quiste, como han visto, ¿ya? Y en el caso específico de entamoebistolítica, el quiste tiene estadios evolutivos, ¿ya? Adquiere 2 núcleos, ¿ya? Y va avanzando y en algún momento adquiere 4 núcleos, es la forma madura. Entonces la forma infectante vendría a ser el quiste tetranucleado, quiste maduro o quiste tetranucleado, así es como ingresa,
luego de haber contaminado agua probablemente, luego de haber contaminado alimentos, luego de haber contaminado de repente manos de algún manipulador que se contaminó las manos y no se lavó, puede contaminar sus alimentos e ingerir la forma quística, ¿ya? La forma quística. Muy bien, el quiste ingresa, va a llegar a la parte intestinal, ¿ya? Literalmente se va, vamos a decir, desenquistar, no sé si el término es correcto, pero más o menos yo creo que sí traduce lo que quiero decirles, ¿ya? Y se va a transformar en trofozoito, ¿ya? A nivel básicamente de lo que es intestino grueso. Y cuando se transforma en trofozoito, muchas veces anida exactamente al inicio del intestino grueso. Y cuando anida en esa forma, a veces se multiplica tanto ahí, ¿ya?, que incluso puede generar tejido fibrótico alrededor y crear estructuras anatómicas anómalas a manera de tumores en esa zona, ¿ya?, en la parte inicial del intestino. Ustedes saben, la parte inicial del intestino grueso es el ciego. Y esa es una pregunta de examen, que hace años lo plantearon y que sigue vigente, podrían volverlo a plantear. Les preguntan cuál es el lugar más habitual del ameboma. Lo han preguntado varias veces. ¿Ya? O sea, el ameboma, ¿qué cosa es? El ameboma es tejido fibrótico tumoral ocasionado por ameba histolítica a nivel de ciego, fundamentalmente. Claro que puede ocasionar en otros segmentos también. ¿Y por qué es importante conocer un ameboma? Porque el ameboma puede ser confundido con neoplasia fácilmente. Imagínense ustedes que tienen una persona de 50 y tantos años con pérdida de peso, con antecedente de diarreas e incluso anemia probablemente, ¿ya? Y le encuentran una tumoración a nivel de colon. No me van a decir que no piensan en una neoplasia de colon. Y si para colmo hacen imágenes a nivel del hígado, probablemente encuentren también un absceso hepático amebiano y que ustedes fácilmente podrían decir, acá está el tumor en colon y secundariamente hay metástasis hepática. Es fácil confundir. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial principal del ameboma? Es neoplasia de colon. ¿Ya? Neoplasia de colon. Bueno. Y no siempre queda a nivel de colon. Ya es muy fácil que la forma patógena, el trofozoito, ya esto que están viendo aquí, esto medio alargadito, esto que parece un páncreas, ya el trofozoito puede invadir y llegar a vasos sanguíneos. Cuando llega a vasos sanguíneos puede llegar a diferentes lugares, como están viendo, puede llegar al hígado. Pregunta, ¿cuál es la forma extraintestinal más común o más frecuente de la ameba histolítica? Respuesta, hígado. Si quieren, absceso hepático, ¿ya? Amebiano, obviamente. Absceso hepático amebiano. Puede ir a pulmón y ocasionará un absceso pulmonar, o incluso puede ir a tejido cerebral, ocasionando un absceso cerebral. O sea, tiene diferentes zonas donde puede anidar. Por eso es importante la ameba histolítica. Y lo que es más, a nivel de intestino puede producir gran variedad de cuadros clínicos. Uno de ellos es totalmente asintomático, por ejemplo. Entonces una persona puede estar infectada, puede estar eliminando quistes, ser un foco infeccioso, por decirlo de una manera, frente al resto de personas que conviven a su alrededor, y sin embargo no tiene síntomas. ¿Ya? Y sin embargo no tiene síntomas. Entonces, una de las formas es asintomática. Otra de las formas será un cuadro diarreico, ¿ya? Incluso no disentérico, ¿ya? No disentérico, que se va a autolimitar, como cualquier otro cuadro diarreico. O también puede producir, y por eso es lo que a veces se le conoce más, ya puede producir diarrea disentérica, cuando invade más. Esta diarrea disentérica va a tener nombre propio. Si es debido a la ameba histolítica, le llaman disentería amebiana, ¿ya? Cuando hablen de disentería amebiana, se está refiriendo a ameba histolítica, porque habíamos dicho que la disentería balantidiana es por Balantidium coli. Clínicamente son similares, ¿ya? ¿Y qué cosa es disentería? Hay que acordarnos, disentería no es la presencia de moco y sangre en heces. Claro,
es que generalmente cuando nosotros hacemos el serum, como no tenemos al lado gran cosa, tenemos que extrapolar algunos conceptos para decir esto es disentería. Y está bien, es una forma de aproximarnos, pero la definición no es esa. Disentería es cuando tienen reacción inflamatoria positiva las heces. Y reacción inflamatoria positiva es 20 o más leucocitos por campo en la reacción inflamatoria de heces. ¿Ya? Eso es disentería. No necesariamente tiene que haber sangre macroscópica. Si lo hay, obviamente, lo más probable es que sí sea. ¿Ya? Ahora, la reacción inflamatoria positiva en heces es exclusividad de cuadros infecciosos. Esa es otra cosa que hay que recordar bien. La gran mayoría de las veces sí, pero también puede estar presente en cuadros no infecciosos, específicamente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Si ustedes tienen una colitis ulcerosa o tienen una enfermedad de Crohn, seguramente la reacción inflamatoria va a salir positiva y no significa eso de que estemos frente a un cuadro parasitario ni a un cuadro bacteriano, digamos, en intestino. ¿Ya? Hay que acordarse de eso. Bueno, puede producir entonces también esa diarrea y otras cosas más. El cuadro es muy florido. Puede producir úlceras anales, por ejemplo, fístulas rectovaginales. Y a veces cuando invade más el tejido colónico, produce lesiones ulcerosas importantes, ¿ya? Que a veces llega a la muscular de la mucosa, penetra más. Y al colonoscopio le da una imagen típica, que podrían preguntarles también, los famosos botones de camisa, así se llama, ¿ya? Botones de camisa, imágenes en botón, o úlceras en botones de camisa, típico de la ameba histolítica, ¿ya? Típico de la ameba histolítica. Y si con algo se confunde la ameba histolítica, ¿ya? Si con algo se confunde es justamente con la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas veces es imposible clínicamente, ni siquiera con estudios de imágenes invasivos, como el caso, por ejemplo, de estudios invasivos, colonoscopía, por ejemplo, ni con eso a veces llegamos a determinar si es una o la otra forma. ¿Ya? Y cuando se hace la biopsia de la úlcera, que es un recurso importante, tiene que hacerse del fondo de la úlcera, ¿ya? Del fondo de la úlcera, no de la parte de arriba. Y a veces ahí se encuentra trofozoitos, si es que lo estudian de inmediato. Porque si lo dejan también unos minutos o peor aún horas, simplemente se van a alisar esos trofozoitos y ya no se va a ver. ¿Ya? Entonces, pequeños detalles que hay que recordar. Muy bien. Entonces, la amebiasis intestinal, su, digamos, forma de presentación más habitual, yo esperaría que produzca diarrea. ¿Ya? Lo que más conocemos es la disentería amebiana, y le llamamos colitis amebiana también. ¿Ya? Es lo más conocido, pero no es lo más común. Y a veces las preguntas nos las plantean como el cuadro más común, la característica más común, el factor más común, qué sé yo. ¿Ya? Y podríamos confundir, fíjense este otro cuadro que produce la ameba histolítica, produce diarrea amebiana, así se llama, es la forma más frecuente, ¿ya? Más que la disentería amebiana, por si acaso. Dice sin reacción inflamatoria en heces, por si acaso tengan cuidado, ¿ya? Hay pérdida de peso, en el 50%, así más o menos en la mitad de los casos se presenta pérdida de peso en la persona que padece este cuadro clínico. Y a pesar de que no tiene reacción inflamatoria en heces definida, tiene tenesmo rectal. Y ustedes saben que el tenesmo, el pujo, ¿no? Está asociado más a diarrea disenteriforme. Es un cuadro más o menos especial. Se autolimita como cualquier cuadro diarreico, como dice aquí, duración media 3 días, eso significa que se va a autolimitar, ¿ya? Y ahí queda. Pero esto de ahí queda significa que probablemente va a seguir a nivel de intestino, con el riesgo de que pase a formas extraintestinales y con el riesgo de que pueda eliminar quistes también y convertirse en un potencial foco infeccioso a la persona, ¿no? De poder contaminar y de poder transmitir a otras personas dependiendo. Bueno, hay que acordarse por favor de la diarrea amebiana, autolimitada 3 días, y a pesar de eso serán tan abundantes que hay pérdida de peso. Pérdida de peso es una característica muy común. Podría ser la más común quizá, ya que esta forma de presentación es la más habitual y va acompañado la mayoría de las veces de pérdida de peso. La persona va a venir por la pérdida de peso. Realmente no viene por la diarrea, viene por la pérdida de peso. He tenido diarrea con pérdida de peso. ¿Ya? No será pues una pérdida de peso
extraordinaria como en el caso de los pacientes con VIH que vienen y te dicen que han perdido 30 kilos en los últimos 3 meses, eso no. Pero sí hay una pérdida de peso notoria, ¿ya? Y obviamente cuando produce disentería es la disentería amebiana o colitis amebiana. Esta es la que puede producir las imágenes en botón de camisa, esta es la que puede producir la reacción inflamatoria en heces, esta es la que se confunde con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y cuando nosotros observamos, digamos, manifestaciones clínicas a nivel de tracto digestivo o enfermedad intestinal, si quieren llamarlo así, y manifestaciones extraintestinales, vamos a ver que hay todo un listado. Fíjense, por ejemplo, y lo habíamos comentado, una de las formas a esperar es que sea de tipo asintomática la infección. O sea, habrá una enfermedad intestinal asintomática. La persona está eliminando quistes, la persona puede convertirse en un foco infeccioso para los demás, pero no tiene síntomas. ¿Ya? No tiene síntomas. O podría haber, lo que habíamos comentado, ¿no? Una infección que no es invasiva, por lo tanto, claro, puede producir síntomas, generalmente como en el caso de la diarrea que habíamos dicho, esa diarrea que no era de tipo disentérica, por eso no tenía reacción inflamatoria en heces, ¿ya? O podría ocasionar la disentería amebiana, o sea, una rectocolitis aguda. Y así podemos encontrar más, incluso de cosas que probablemente no lo hemos comentado. Miren, ¿quién diría podría producir una colitis fulminante con perforación? Ya será un caso extremo, pero puede producir. Ya puede producir. Miren, megacolon tóxico. Megacolon tóxico, cuando yo escucho megacolon tóxico, yo de inmediato pienso en colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que son complicaciones, digamos, o son patologías en las cuales yo podría esperar ese tipo de complicación, pero también se puede dar en amebiasis intestinal. ¿Ya? El ameboma, que lo habíamos comentado, cuyo lugar más habitual va a ser a nivel de ciego, ¿ya? Y que uno se puede confundir cuando hace el estudio de imágenes y cuando hace la colonoscopía incluso y hace el comparativo de epidemiología con cuadro clínico y en el tiempo, uno dice esto puede ser una neoplasia de colon, ¿ya? Entonces es un diagnóstico diferencial. Ulceraciones perianales, hemos comentado incluso a veces rectovaginales, fístulas enteras, ¿ya? Todo eso puede producir, y quizá algunas otras cosas más que no están descritas. Y a nivel extraintestinal también hay un listado. Abscesos hepáticos, lo habíamos dicho, era quizá la manifestación extraintestinal más común, el cuadro clínico más común. Puede haber también ese mismo absceso hepático complicado. Por contigüidad tiende ya a afectar pericardio, a afectar pleura, ¿ya? Y puede producir peritonitis, empiema, pericarditis, dependiendo. Puede ser un absceso que se haya roto y haya drenado para esa zona. Puede haber abscesos a nivel del pulmón, abscesos a nivel del cerebro o incluso enfermedad geniturinaria, que podría combinar varias posibilidades. Por ejemplo, un absceso a nivel pararrenal, o podría ser una fístula, por muy pequeña que sea, rectovaginal, va a condicionar también infecciones urinarias a repetición. ¿Ya? Y en general el cuadro es bastante florido, o sea, más de lo que esperaríamos de una simple ameba. Es por eso que la ameba que más, digamos, interesa recordar es ameba histolítica, por las presentaciones clínicas que tiene muy diversas. Bueno, y así nos van planteando preguntas según vayamos avanzando. Por ejemplo, esta encontramos y nos dicen la forma clínica de presentación más frecuente, no más severa, más frecuente en general. Dice de amebiasis por entamoeba histolítica es disentería, nos dicen. Bueno, sí, disentería existe, pero no es lo más frecuente. Dice diarrea asociada a pérdida ponderal, absceso hepático, tumoración palpable en ciego, esto vendría a ser ¿qué cosa? El ameboma probablemente, y nos dice absceso pulmonar. La respuesta sería diarrea asociada a pérdida ponderal, ¿ya? Entonces, hay veces que nosotros dejamos pasar, les aseguro, y les digo nosotros, porque seguramente quien habla también en algún momento no ha parado orejas como se debía, porque no lo tomamos muy en serio el dato, ¿no? He tenido diarrea de 3 días, 4 días, qué sé yo, y he perdido peso. Ah, sí, pues has perdido peso, ¿no? No has comido, y seguramente por eso has perdido peso. Pero ese pequeño dato habría que preguntar un poco más. A veces ni pedimos coproparasitológico. Si es un adulto, igual pídanlo. ¿Ya? De repente por ahí encuentran quistes, ¿ya? O hasta trofozoitos, y dando un tratamiento adecuado podríamos cortar un ciclo de transmisión o podríamos evitarle complicaciones a posteriori también al mismo paciente, ¿ya? Pero hay que acordarse que ese es el cuadro más común, ¿ya?
El cuadro más común. Y de repente agregar de que este tipo de cuadros diarreicos pueden presentarse en el tiempo a repetición. Cada cierto tiempo repiten lo mismo. Obvio porque siguen infectados, siguen parasitados, perdón, ¿no? Siguen parasitados. Esta imagen más o menos es lo que habíamos comentado también en su momento, ¿ya? Esto que están viendo vienen a ser esas úlceras con imágenes en botón de camisa, ¿ya? O sea, ¿por qué le llaman botón de camisa? Esta terminología es de hace muchos años. Más que camisa, podríamos decir botón de terno. Ya a eso más o menos va, a eso hace referencia. Y ustedes saben que el botón de un terno, ¿cómo es? Es más o menos, ¿no? Convexo, no es plano, porque acá nosotros esperíamos encontrar imágenes planas. Pareciera que algo está saliendo de un ojal, ¿no? Y está dando una imagen más o menos convexa. A eso se refiere. Porque si vamos a intentar ver imágenes o identificar imágenes, realmente con un botón de camisa deberían de ser planos. Bueno, tiene ese nombre, imágenes o úlceras en botón de camisa. Como habíamos dicho, afecta a veces, sobrepasa incluso la muscular de la mucosa, por eso es importante si uno quiere determinar en anatomía patológica la presencia de trofosocitos, ¿ya? Uno tendría que hacer biopsia del fondo de la úlcera, ¿ya? Porque si uno hace aquí en la parte superficial probablemente va a salir negativo. Y estaría mal decir, como salió negativo, no debe de ser ameba, de repente, más bien debe de ser enfermedad inflamatoria intestinal, porque de repente clínicamente es indiferenciable. Y ustedes saben que el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal es diferente. Damos corticoides, damos ciclofosfamida. Imagínense dar ese tratamiento a alguien que está parasitado con ameba. Podríamos causar una hiperinfestación más bien, ¿ya? Entonces, cuán importante a veces es definir. Incluso, ya, aunque las guías no lo dicen, pero uno puede comprobar, a veces incluso en las juntas médicas se tiene que llegar a eso. ¿Se quiere pulsar? Perfecto, hay que pulsarlo con corticoides o hay que darle ciclofosfamida, puede ser que sea una enfermedad inflamatoria intestinal, pero ¿por qué no le damos previo tratamiento para ameba? A veces está justificado, porque puede ser que sea, ¿no? Se les da previo el tratamiento y luego pueden pulsar para evitar, ¿no?, que más bien haya un efecto mayor, ¿no?, negativo, resultado del tratamiento. Sería iatrogenia en todo caso. Bueno, pero más o menos así es. Tenemos algunas cosas importantes que recordar también, doctores, ¿ya? ¿Qué pasa con la infección asintomática? ¿Se debe de tratar o no se debe de tratar? Si ustedes leen la literatura actual, les van a manifestar clarito, sobre todo literatura europea, les va a decir, no existe acuerdo en si se debe o no tratar, salvo en casos de riesgo de transmisión a otras personas. Asumimos que si hablan de otro tipo de realidades, será pues porque en general toda la población tiene hábitos adecuados de higiene, de consumo de alimentos, y que de repente por lo menos todos se lavan las manos antes de comer. Pero en nuestro medio, o sea, tendríamos que tratar. Todo paciente que se diagnostica tendría que ser tratado necesariamente, así sea asintomático. Y esto es importante, porque si yo les pregunto, la amebiasis intestinal, ¿con qué se trata? De inmediato viene a la cabeza metronidazol, y está bien. Metronidazol es quizá la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, cuando se habla de amebiasis asintomática, fíjense, tanto en adultos como en niños, es paromomicina, ¿ya? Paromomicina es lo que se debe tratar cuando se trata de amebiasis asintomática, ya sea adulto o sea niño. ¿Hay alternativas? Perfecto, las alternativas son alternativas, no les van a preguntar. Les van a preguntar por el tratamiento de elección. Ojo, en asintomáticos es paromomicina. Cuando hablamos de colitis amebiana, o sea, cuando ya hay manifestaciones clínicas, o sea, no es una infección o una parasitosis asintomática, sino más bien está con manifestaciones clínicas, metronidazol entra a tallar como la piedra angular del tratamiento. Entonces no es lo mismo en los asintomáticos, cuidado, ¿ya? Metronidazol le dan este tratamiento durante 10 días y luego le dan paromomicina. ¿Saben por qué esa diferencia o no? ¿Saben por qué es esa combinación? La explicación es muy sencilla, ¿ya? La explicación es muy sencilla. Salud, doctor. La explicación es muy sencilla. Lo que pasa es que ustedes tienen que matar quistes y tienen que matar también trofozoitos, ¿ya? Si ustedes dan metronidazol, probablemente se van a llevar de encuentro a los quistes, pero pueden quedar los trofozoitos, ¿ya? Entonces, la asociación de ambos es mucho más efectiva, ¿ya? Asocian y va bien. Es por eso cuando incluso tratan ustedes abscesos hepáticos,
a medianos también va a ir asociado, ¿ya? Ahí está metronidazol con paramomicina, tanto en adultos como en niños. Entonces, ¿qué cosa tenemos que recordar de acá? Porque yo les aseguro, miligramos por kilo rara vez les van a preguntar. Probablemente no les pregunten. ¿Ya? Y ese probablemente hace que costo-beneficio no conviene estar recordando dosis. ¿Ya? Porque al decir costo-beneficio significa hacer un esfuerzo equivalente a semanas de estudio para quizá responder una o ninguna pregunta. No es tan conveniente a de repente a utilizar menos tiempo para, digamos, recordar lo que sí probablemente les van a preguntar. ¿Ya? Lógicamente que cuando hacemos medicina tenemos que intentar saber todo, pero tienen que ustedes saber poner en la balanza qué cosa les conviene recordar, qué cosa les conviene profundizar y qué cosas no tanto también. ¿Ya? Entonces, en amebiasis asintomática, paramomicina, y cuando hay diarrea, el cuadro clínico es metronidazol. Fíjense, las dosis son altas, ¿ya? No es 500 cada 8, 750 cada 8, ¿ya? Y las administran asociados a paramomicina. ¿Que existe alternativas? Perfecto, pero las alternativas, como digo, son alternativas. No se debería ni siquiera tomar en cuenta. Cuando hay absceso hepático amebiano, miren, ¿ya? Porque es la otra posibilidad, y esto podría yo extrapolarlo, no solamente absceso hepático amebiano, sino absceso pulmonar, absceso cerebral incluso, ¿ya? Metronidazol, nuevamente, ¿ya? Y miren, se le da 2 días y valoramos respuesta. Si hay buena respuesta, ¿ya? Mantenemos hasta 10 días más o menos el tratamiento. Si no existiera buena respuesta, ¿no? Hay que agregar otras cosas más, ¿ya? Como fosfato de cloroquina, a las dosis que nos están mencionando, ¿ya? Y paramomicina también, o sea, tenemos que asociar más cosas. Entonces, ¿qué significa? ¿Que podríamos usar metronidazol solo? La respuesta es sí, podríamos usar metronidazol solo, para eso estamos valorando al segundo día. ¿Ya? Podríamos usar metronidazol solo. Ahora, ese de podríamos, ¿cuál es el parámetro así específico para decir si sí o no? Criterio del médico. ¿Ya? Nosotros en medicina siempre vamos a ver que el criterio juega un papel importante, siempre basándose en algunas normas. ¿Ya? No es que de entrada le voy a dar porque a mí se me ocurre, no. Lo que sugieren es dar metronidazol. Si hay buena respuesta, continúale con el metronidazol y evalúa. Si ves tú que no está tan buena la respuesta, agrégale lo demás. Fosfato de cloroquina, paramomicina y evalúas luego. Podría ser que incluso usando la triple terapia no haya una buena respuesta como quisiéramos. Esos son los casos que se tiene que drenar. Ya, o sea, el tratamiento no es quirúrgico de entrada. El tratamiento es médico al inicio. Si no se respondiera al tratamiento, podrían drenar. Hay otras indicaciones también para hacer drenaje de absceso. ¿Ya? Hay una lámina ahí específica que les vamos a mostrar, pero les voy adelantando. Uno es, por ejemplo, la ubicación en el lóbulo izquierdo de hígado. ¿Ya? Es una de las condiciones, por ejemplo, para intentar hacer drenaje. ¿Ya? Aquellas que tienen alto riesgo de romperse, lo mismo. Cuando el absceso es mayor de 5 centímetros, ya no intenten tratar, y eso se extrapola para todo tipo de absceso, incluso los abscesos bacterianos de hígado, por ejemplo, que tienen esas dimensiones tan grandes. Es absurdo que pensemos que el tratamiento antibiótico lo va a solucionar. Ahí se tiene que intentar punzar o hacer cirugía, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿vía oral o vía endovenosa? Miren, acuérdense que existen algunos antimicrobianos que tienen una biodisponibilidad cercana al 100%. Podríamos decir incluso 100%. ¿Qué significa la biodisponibilidad? Acuérdense, vamos a tener un momento de farmacología, pero les voy adelantando para que lo recuerden. Cuando ustedes administran un fármaco por vía oral, ya este primero se va a metabolizar parcialmente, o sea, un pedazo del fármaco, una fracción de la dosis del fármaco se va a metabolizar en el hígado. A eso se le llama primer paso. Por lo tanto, lo que no se metabolizó va a llegar a sangre de forma inalterada, tal como uno quería en el momento de la administración. Ese porcentaje de dosis que llega sin alteración a la circulación, eso es la biodisponibilidad, ¿ya? Entonces, habrá fármacos que no tienen buena biodisponibilidad oral. Por ejemplo, la eritromicina es casi 20% nada más. Casi un 80% se metaboliza a nivel hepático. Pero hay otros que más bien llegan casi al 100%. Podríamos decir incluso 100%. Uno de ellos es metronidazol. Metronidazol, linezolid, clindamicina tienen biodisponibilidad cercana al 100%. Podríamos agregar incluso amoxicilina. ¿Ya? Son fármacos que
se absorben tan bien por vía oral y no se metabolizan en el primer paso que su biodisponibilidad es alta. Ya, es por eso que el tratamiento debe de ser por vía oral. ¿Ya? Por vía oral. Por esa situación y también por el hecho de que administrando por vía oral, de todas maneras va a existir acción intralumen también. ¿Ya? Por eso es que se prefiere. La paramomicina, por ejemplo, no se absorbe en absoluto. ¿Ya? No se absorbe. Actúa intralumen nada más. Y miren esta salvedad que les da. En situaciones en las que no pueda utilizarse la vía oral, o sea, primera opción vía oral, el metronidazol se puede administrar por vía endovenosa. Dosis de 500 cada 8. ¿No? Por vía endovenosa, cuando uno administra, la dosis entra muy prontamente y puede asociarse a efectos colaterales serios si es que uno aumentara la dosis de 500 cada 8. Es por eso que cuando damos por vía oral, la absorción no es de inmediato, sino secuencialmente, ¿ya? Hasta llegar casi al 100%. Es por eso que podemos darnos esa alternativa de dar dosis más altas. ¿Ya? Además, parte va a actuar intralumen. Entonces, primera opción es vía oral, ¿ya? No es vía endovenosa. Si nos preguntaran así, el tratamiento de elección del absceso hepático a mediano es, dice, quirúrgico, expectante, metronidazol de bridación sintomático. ¿Qué marcaríamos? ¿Quirúrgico es? ¿Así? No, no es cierto, porque dice de elección. Bien claro, de elección significa primerito qué es lo que debo de hacer. Lo demás son alternativas. No es quirúrgico, tampoco va a ser expectante, o sea, algo tengo que hacer, ¿no? Sintomático sería casi igual que expectante, ¿no? De bridación con quirúrgico casi van de la mano. La respuesta es metronidazol. Hay que darle metronidazol, ¿ya? Hay que darle metronidazol. 750 más o menos 10 días, ¿no? En los 2 primeros días evaluar si vamos a agregar fosfato de cloroquina y vamos a agregar paramomicina. Eso hay que evaluar. Pero metronidazol es lo que se tiene que usar. Y siguen preguntando esto, ¿no? Siguen preguntando esto. Lo mismo en Giardia. ¿Cuál es el tratamiento de elección para giardiasis, ¿no? Y sigue siendo metronidazol. A veces pensamos o nos confundimos con las otras alternativas, pero sigue siendo metronidazol. Cada vez hay más alternativas, es cierto, pero el de elección sigue siendo el de elección. Entonces podríamos pensar en un absceso pulmonar, aun cuando no sepan qué es ameba, simplemente ven un absceso pulmonar. ¿Ya? Y tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque a mí alguna vez me lo comentaron igual, que para anaerobios por encima del diafragma usen clindamicina y por debajo del diafragma usen metronidazol, es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Pero ¿tendría algo de validez eso? O sea, por ejemplo, yo podría usar clindamicina en un absceso amebiano pulmonar y me va a funcionar. La clindamicina no le va a hacer ni cosquillas. ¿Ya? Entonces, hoy en día, y las guías así lo manifiestan, en abscesos pulmonares, incluso donde sea claramente la posibilidad de que sea de tipo bacteriana, el tratamiento es a base de metronidazol, no es de clindamicina. ¿Ya? Por varias cosas. Una de las cosas que hemos mencionado, la otra es de que metronidazol es bactericida, clindamicina es bacteriostático, ¿ya? Y hay otras cosas más. ¿Ya? Entonces metronidazol hoy es de elección en una mayoría de abscesos. Obviamente combinado con algunos fármacos, dependiendo del lugar y dependiendo de la sospecha de la etiología también.